Bueno, indudablemente el tema vudú es un tema central en la política de estos días y vamos a hablar qué es lo que podemos hacer con vudú o qué es lo que puede pasar con él y cómo impacta en el escenario político argentino. Lo tenemos invitado al diputado provincial Fernando Chino Navarro, gracias por estar con nosotros, al jefe del PRO, del bloque del PRO en diputados, Federico Pinedo y Patricia Bullrich. Gracias a los tres. Federico, ¿qué pasó hoy en diputados? Se decidió que mañana se analizara en comisión si puede haber un juicio político, ¿no? Lo que pretendía la oposición era que se convocara mañana la reunión de la Comisión de Juicio Político, porque no se reunía desde marzo, creo, ¿no? Y entonces hicimos una propuesta para que la Cámara de Diputados en pleno decida convocar a la comisión. Cuando se hizo esto, el oficialismo kirchnerista de la Cámara anunció que iba a convocar la comisión mañana, así que la comisión se va a reunir mañana. Y no sabemos qué es lo que va a pasar ahí. Lo que yo creo que dice la Constitución y que es lo que tenemos que hacer es lo siguiente. La Constitución dice que los diputados son los responsables de evaluar el comportamiento de ciertos funcionarios, el presidente, el vice, los ministros, y si cometieron un delito o cometieron una cosa que se llama mal desempeño de sus funciones, los tiene que acusar. Nosotros no estamos en esa etapa todavía. Lo único que queremos es que ante el procesamiento vudú venga, explique de su punto de vista, se defienda, opine que hizo tal cosa que no la hizo. Para eso necesitan los 2/3, ¿no? No, para que venga no, hay que citarlo. Sí. Y bueno, ahí se verá cómo sigue la historia, ¿no? ¿Qué pasará mañana? No sabemos. Particularmente, ¿cuál es tu posición? ¿Que debe dar un paso al costado, tomarse licencia, yo creo, mientras dure el juicio? Porque la verdad que la justicia es la que tiene que decidir. No, eso por supuesto. No, la justicia y el Congreso. La justicia... Pero digamos, si es culpable o inocente, es la justicia. Eso es para cometer delitos. Lo que se llama mal desempeño lo resuelve el Congreso argentino, que no necesariamente toma los mismos criterios que un juicio penal, ¿no? En este caso va a ser más o menos lo mismo porque de lo que se está discutiendo es de la Comisión de Delitos. En mi opinión, lo que yo creo que es bueno para la Argentina, no creo que sea bueno para la Argentina estar representada por alguien que está procesado por un tema de corrupción. Tampoco creo que eso sea bueno para el gobierno argentino, no creo que sea bueno para la presidenta, no creo que sea bueno para vudú estar sometido a esa situación de tironeo y de presión permanente. Así que yo creo que lo mejor para todos es el pedido de licencia vudú, pero esto es un tema que tiene que tomar él la decisión, no los demás. ¿Patricia? Bueno, evidentemente que la situación de vudú es una situación que, desde mi punto de vista, marca un punto de inflexión en un tipo de modelo de acumulación que viene existiendo en la Argentina de estos últimos años, ¿no? Me parece que el tema de vudú no es un caso aislado, creo que vudú en la apropiación de la empresa Chicone, yo creo que no es una decisión individual de él con su grupito de amigos de Mar del Plata. Me parece que hay algo que va más allá de esto, que también se vio en lo que fue la utilización el alquiler que hizo Lázaro Báez de las habitaciones de los hoteles de la presidenta en el sur. Es decir que hay una trama que hay que desarmar. Me parece que la apertura seguramente mañana la discusión con el oficialismo va a ser si el juicio político se abre o no se abre. Nosotros venimos insistiendo en que el juicio político se abra. El oficialismo hasta ahora había paralizado esta posibilidad. Mañana el oficialismo tiene la posibilidad de abrir esta instancia. ¿En comisión? En comisión. Bueno, mañana se citó la comisión de juicio político y están en el temario todos los proyectos presentados de juicio político que hay en la Cámara de Diputados. Navarro, ¿cómo viven ustedes desde el gobierno toda esta situación? En el bloque anterior se hablaba de autoritarismo, casi ausencia de democracia, y lo que estamos hablando ahora es todo lo contrario. Hay democracia.
hay un juez federal, desarrolló una investigación, citó al vicepresidente indagatoria, ahora lo ha procesado. El vicepresidente está ejerciendo su derecho de defensa, con lo cual esto de que no había justicia, que no hay democracia, hay que ponerlo aparte. Hay justicia, nos puede gustar más o menos lo que el juez está haciendo, desarrollando, pero se está desarrollando y me parece que eso es bueno. Hoy, en esta urgencia, en esta coyuntura, lo vemos. En mi caso, obviamente, que a quienes somos oficialistas nos preocupa, es una situación compleja, pero creo que pensando en el mediano plazo, es un pequeño paso adelante la democracia, que las instituciones funcionen y que a un hombre importante en términos institucionales pueda ser procesado, que es lo que corresponde, pero muchas veces no ocurría. Segundo, como usted decía, la justicia va a determinar su culpabilidad o no, mientras tanto sigue siendo inocente. No podemos omitir que, no obstante, ya en muchos medios masivos de comunicación lo dan como culpable, más allá que esa sentencia aún no ha sido escrita. Y en cuanto al Congreso, hay una instancia que es el juicio político, hay 3 causales: mal desempeño de sus funciones, como señor el diputado Pinedo, delito en ejercicio de sus funciones o en desarrollo de sus funciones, o un delito común. En los 2 últimos tiene que haber sentencia firme, con lo cual vamos a mal desempeño de su función, y eso es esencialmente político. Digamos, si el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es candidato a presidente, y nos habla de la República, las instituciones y la democracia, tiene 2 procesamientos, no 1, 2, en 2 instancias, y anda orondo siendo candidato, me gustaría saber cuál es la vara. Es legítimo que nosotros podamos opinar algo de Macri y la oposición pueda opinar algo del vicepresidente, pero ya es político, ya es otro plano. Entonces yo digo que es legítimo que discutamos, mañana se reunirá la comisión, resolverán, pero lo que más tenemos que garantizar, oficialistas y opositores, es que el juez pueda resolver con total tranquilidad, sin interferencias, para que cuando decida si es culpable o no el vicepresidente, no haya sospechas sobre esa decisión. Que no pase lo de Francia, por ejemplo, de Sarkozy, que sospechan de su abogado, de los jueces, por eso como funcionario, siempre, influencia, etcétera, puede, ¿no? Sospechas hay siempre, por eso digo, preservemos a la justicia, que no pase eso, que actúe con la mayor tranquilidad posible para que la resolución no sea sospechada, ni sea en un sentido o en el otro. Yo fui constituyente. Sí. A ver, y después yo quería decir que yo fui constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, bueno, hicimos la Constitución, porque fue fundante esa Constitución, y en 2 oportunidades la Ciudad de Buenos Aires tuvo el uso de sus mecanismos institucionales. La primera vez fue con Ibarra. Ibarra tuvo un juicio político en la Ciudad de Buenos Aires y fue destituido por un juicio político, teniendo inclusive mayoría en la legislatura. Ibarra tenía mayoría porque habían entrado varias listas de él en el año 2003. Sin embargo, después la justicia lo declaró inocente. Fue culpable políticamente y fue inocente penalmente. El segundo caso es el caso de Macri. Macri pidió su juicio político, no sé si el diputado Navarro lo sabe. Se conformó una comisión y esa comisión, con amplia mayoría, digamos, de los partidos no oficialistas, decidieron no recomendar porque no encontraron elementos suficientes ni serios como para llevar adelante el juicio político. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires ya ni siquiera es un tema de Macri. La Ciudad de Buenos Aires, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en 2 oportunidades, con 2 jefes de gobierno, utilizó los mecanismos institucionales frente a situaciones, digamos, de procesamiento, de gravedad institucional, como fue el caso de Cromañón. Y tuvo 2 formas distintas de actuar. Y no por una mayoría automática oficialista, sino justamente por el peso de la oposición. Así que me parece que la Ciudad de Buenos Aires es un buen ejemplo. Si mañana el gobierno nacional tomase el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, tendría que abrir el juicio político, como se abrió con Ibarra o la comisión investigadora que se hizo con Macri, y decidir, ¿no es cierto?, con todos los elementos sobre la mesa, ¿qué pasa? Sí. No, yo lo que iba a decir es que cuando Macri fue procesado, su propio partido pidió su juicio político
Y Macri fue a la legislatura y se pasó 4 horas discutiendo con los legisladores, dando todos los elementos, diciendo no tengo nada que ocultar. Eso es lo mismo que queremos que haga Vudú. No estamos condenando a Vudú. ¿Lo hará? Yo lo veo. Una acotación, ratificando. Primero, está procesado, no estaba, está procesado Macri. Sí. Pero para no desviar el tema, lo concreto es que lo concreto que un tema es lo judicial, que tenemos que garantizar que el juez avance, investigue, si es culpable dictará la sentencia respectiva y si no, dictará el sobreseimiento, falta de mérito, y otro es lo político. Y en lo político hay otras cuestiones en juego. Claro. Por eso las contradicciones que estamos comentando. Ahora, también la cuestión en juego en lo político es que el cargo del vicepresidente es un cargo importante, es quien conduce el Senado. El vicepresidente estaba representando a la Argentina en Cuba y luego en Panamá cuando se enteró de su procesamiento. La situación es una situación institucionalmente compleja y que yo me imagino que, no sé, mi hipótesis es que el gobierno lo que está haciendo es mañana planteando que no va a haber juicio político y seguramente pidiéndole a Vudú que pida una licencia por un determinado tiempo. Es lo que yo creo que va a pasar. Es lo que creo que va a pasar para despejar el terreno, porque, digamos, un año final de gobierno en este terreno no es fácil. Sino que como hombre del partido gobernante, ¿qué cree que va a pasar? ¿O qué aconsejarías? ¿O quisiera usted? Yo no soy legislador nacional. No, ya sé, pero usted es un dirigente importante. Lo que creo es que es una decisión del vicepresidente, es muy personal, porque te da esta contradicción que usted señalaba. Él es inocente, está siendo procesado. Lo que dice la diputada Bullrich es cierto, genera una complejidad. Por eso me parece que más que hacer vaticinios, porque estamos hablando de fútbol antes de ir al aire, pero no es fútbol esto, para hacer pronóstico, me parece que cada uno tiene que actuar con responsabilidad, con convicción, con certeza respecto a las ideas de cada uno y debatirla con tranquilidad. Ahora, tampoco me parece que plantear escenarios apocalípticos o que se cae la República tampoco ayudan, porque no es cierto. Entonces me parece que la política es una cosa, la justicia es otra. A veces se toca, a veces no. Mañana se acusaba que no se reunía la Comisión de Juicio Político. Bueno, mañana se reúne. Es un buen instrumento para que los compañeros, los diputados, oficialistas, opositores puedan debatir. Tal cual. Ahora, sí, perdón. Hay gente que piensa, la presidenta tenía que viajar, ¿no? Tenía que viajar, tenía un viaje. Sí, mañana. Dice, no viaja porque no lo quiere dejar a Vudú en este momento como presidente, en el ejercicio de la presidencia. Lo que yo conozco es que no viaja por recomendación médica. Ajá. Me parece que las demás especulaciones son especulaciones. Sí. Coincide justo, ¿no? Justo coincide que... El tema es cuando empezamos a analizar las coincidencias y con las coincidencias hacemos una conspiración o construimos una verdad o una mentira. Hay un informe de la Casa Rosada o del área que corresponda que no viaja por recomendación médica. Me parece que más allá de la coincidencia deberíamos respetar ese informe. Hoy es una figura incómoda para el kirchnerismo, ¿no? Vudú, sobre todo en un marco electoral. Tenerlo como presidente provocaría muchas, más allá que, insisto, la justicia es la que tiene que decidir, pero es políticamente una figura incómoda, ¿o no? No es fácil para un gobierno, como no es para una empresa, como para usted, su productora, o para una familia, que un integrante tenga una cuestión con la justicia. Lo que también es cierto, pues se lo señalé al pasar, lo vuelvo a reiterar, ha habido un ataque mediático de 2 años, donde se lo ha condenado, se lo ha fusilado mediáticamente, con muchas coincidencias, con muchos análisis, con muchas cuestiones que para mí son grises. Yo no leí todo el dictamen de la resolución del juez Lijo, pero lo que vi en los medios, que es lo que se plantean como los puntos centrales, es muy tironeado, parece más un bestseller. Pero yo respeto la decisión del juez. Los jueces tienen que respetar... Eso hay que entender que ha pasado siempre. Déjame terminar. Pero esto uno cuando habla de la justicia tiene que hablar y respetar, más allá de que los fallos le gusten o no le gusten. Si no, es como cuando uno va al circo, si lo sientan cerca, aplauda, si lo sientan lejos se enoja. Y me parece que tenemos que ser más serios, más responsables, entender de dónde viene, y si queremos ir a una Argentina seria, respetemos la justicia. Bueno, yo creo que eso hay que plantear que, digamos, me parece que el kirchnerismo se victimiza
planteando que hoy tiene un ataque más fuerte del que pudo haber tenido otro gobierno. Y esto no es así. Digamos, si uno se recuerda página 12 durante la época menemista, creo que no le sacó 20 tapas, le sacaba todos los días, absolutamente todos los días, un caso de corrupción. El alfonsinismo tuvo, no sé, desde los famosos pollos, digamos, el tema de las coimas del Senado, que la justicia acaba de decir que no hubo corrupción. Es decir, que el rol de la prensa en cualquier democracia es siempre escudriñar. Entonces, me parece que ahí hay que salir del lugar de que esto es algo en contra de. Es decir, siempre un gobierno va a estar absolutamente mirado con lupa y tomado cuando existen casos graves, y sobre todo en este caso que hay un tema histórico, que es la primera vez en la Argentina que esto le sucede a un vicepresidente de la Nación. Yo acá tengo una diferencia sustancial. Los medios de comunicación en Argentina que tienen posición dominante, más claramente La Nación y Clarín, han estado vinculados a casi todos los hechos que tienen que ver con interrupción de gobiernos democráticos en Argentina. La Nación, claramente en el 76, luego se sumó Clarín, por eso se quedó con papel prensa, se está investigando todavía. Lo cuenta Raúl Alfonsín en sus memorias, cuando él le plantea a un grupo de empresarios... ¿Eso no impidió que el kirchnerismo fuera socio de Clarín durante sus primeros... Entonces usted justifica eso... No justifico, ni Raúl al Alfonsín, gobierno ni al... Raúl Alfonsín cuenta en su memoria que un grupo de empresarios le dicen que su ciclo estaba agotado. Y Alfonsín plantea que él quiere terminar su mandato porque después de la dictadura, la importancia de entregar después de 6 años, y alguien le dice, no, nosotros tenemos que resolver una serie de negocios, intereses, con el presidente que viene, que es Menem. Alfonsín no lo conocía a esa persona, y preguntó quién era. Y dijeron, es Héctor Mañeto. Entonces, si vamos a creer que acá hay prensa independiente, acá hay prensa que responde claramente, salvo honrosas excepciones, a grupos económicos que tienen en juego plata. Dinero, intereses, privilegios, perdón. Y cuando se habla de corrupción, que es muy bien que se hable de la política y de la democracia, pongamos al principal actor de la corrupción, ya que mencionamos a Francisco, que es el capitalismo salvaje y sus actores. Porque si vemos el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, del juez Griesa, con qué impunidad fallan irracionalmente en favor de los fondos buitres, en contra de la soberanía de la nación. ¿Pero eso qué tiene que ver con vudú? No, tiene que ver yo estoy hablando de la prensa. Bueno, pero acá no hay prensa independiente que investiga, no. ¿Cómo que acá hay prensa que es una prensa ligada, bueno, es mi opinión. Yo creo que los medios de comunicación, particularmente Nación y Clarín, están ligados a los grupos económicos. Todos los que respeto, ahí son unos sinvergüenzas. No, yo no dije eso. Eso bueno, corre por cuenta suya. Sí, los que escriben son los que lo que usted, yo puedo aceptar que usted piense diferente. Déjeme expresar mi opinión. No, pero también, vos decís una cosa. Los que escriben en Nación y Clarín no investigan, no son críticos, no son tipos honorables, muchos de ellos, por lo menos. Algunos serán honorables, otros entonces, no son honorables. Esos tipos no los persiguen. Algunos investigan, otros opinan, otros inventan. Es así. ¿Cuál es el modelo alternativo a que la prensa critique al gobierno? ¿Qué es la democracia para ustedes? El modelo alternativo ¿qué es la democracia para ustedes? ¿Qué es la democracia? ¿Cómo que la democracia? Claro, ¿qué es el occidente de la democracia? Es un instrumento institucional que articula las diversas tensiones económicas entre los actores de esa sociedad. No, la democracia no es para la economía. La democracia, lo que hicieron hoy en el Senado, lo que hicieron hoy en el Senado, que el Estado no es más estamos hablando de un tema más de fondo, no estamos hablando de la anécdota. La coyuntura es una cosa, estoy hablando de lo que es la democracia y qué rol juegan los medios de comunicación. El rol que juega O Globo en Brasil, el rol que juega la Fox en Estados Unidos, el rol que juegan los medios de Berlusconi en Italia. Lo de hoy, Navarro, no es una anécdota. Estoy hablando de Argentina, estoy hablando de la parte del mundo. Lo de hoy no es una anécdota. El hecho de sacarle al Estado la responsabilidad sobre sus acciones y dejar al ciudadano absolutamente inerme, el ciudadano o cualquiera absolutamente inerme frente a la responsabilidad que puede tener el Estado, no es una anécdota, es una concepción de la democracia, donde el Estado, ¿no es cierto?, de la no democracia, es una concepción absolutamente cerrada respecto a que
el Estado es algo intocable. Por eso el Estado no se lo puede criticar, por eso el Estado tiene que dominar los medios, por eso el Estado no tiene responsabilidad como sucedió hoy en la votación que se dio en el Senado. Es un modelo absolutamente discrecional respecto a lo que creo que entendemos. Totalitario, no llegaría a decir no diría la palabra totalitaria porque me parece demasiado Este es un programa extrema. que habla a las claras que hay democracia, que podemos disentir. Bueno, las claras, claro, estamos con claras. Entonces me parece que no podemos exagerar. Con Claro y Eduardo pueden disentir. Podemos disentir, pero decir que es un Estado autoritario me parece que es un disparate. A los tres, gracias por estar aquí. Muy amable. Ya volvemos.